Ascendente en Capricornio o soles Capricornio, ¿cómo va a ir el eclipse? Eclipse. Bueno, el eclipse corresponde para Capricornio en la casa 9. Ay, qué delicia un eclipse en la casa 9 para las cabras locas. Capricornio. Capricornio es un signo que está regido por el planeta Saturno. Saturno es el que está formando, parte del que está formando la cometa que decíamos del eclipse. Cometa que vamos a hacerla aquí para que Capricornio le quede fácil entender esto también. Entonces, aquí está la cometica y Saturno, al ser el planeta regente, y es el que se opone prácticamente al eclipse. Restricciones. Saturno, la vida está cambiando. Capricornio, al revés. Capricornio, Saturno te está cambiando ahí. Saturno está en un punto de finales y Saturno al ubicarse de esta manera para Capricornio le muestra en la 9 y en la 10 un rumbo importante de su vida. Un eclipse a finales de la 9, inicios de la 10 en todo el medio cielo, porque si estamos viendo a Capricornio, el eclipse se va a dar en todo el medio cielo. Ascendentes Capricornio o soles Capricornio, la vida se parte en dos. Los eclipses en este momento le están mostrando a Capricornio una mayor resistencia y una mayor disolución y comprensión del nuevo proceso, de la nueva vida que ustedes mismos o del nuevo libro que ustedes van a empezar a ejercer luego de que el Sol ya ha hecho su recorrido. La gran mayoría de Capricornios a lo largo de lo que fue Plutón en su signo, pues cambió, transformó y dejó mucho. Pueda que muchas personas de signo Capricornio este año hasta ahora se estén levantando de las cenizas que dejó Plutón en el signo de Capricornio y como que digan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Una persona que sea de signo Capricornio en los últimos grados vivió la entrada de Plutón los últimos años. Entonces muchos Capricornio también pueden hasta ahora estar levantándose de las propias cenizas. Este apartado de que Plutón-Urano esté mancomunadamente trabajando en el eclipse y su planeta esté auditándolos a ustedes mismos, hay un punto de iniciar procesos nuevos, profesionales, de comprensión, de estudios, de cosas distintas, y al mismo tiempo soltar y regresar a la base, soltar y regresar a lo sólido, empezar a construir de cero, empezar a construir cosas. No es algo que le quede difícil a una persona ascendente en Capricornio. Las personas ascendentes, sobre todo ascendentes en Capricornio, tienen mucha resistencia a hacer las cosas, tienen mucho aguante, pues es el signo del aguante, es el signo de la vejez, es el signo del tiempo, es el signo de la experiencia, sobre todo de ascendente. Esto le va a permitir construir una nueva vida, una nueva costura para las personas de Sagitario, Capricornio, ascendentes. Un eclipse en el mediocielo los lleva también a redireccionar la vida con una mirada y con una raíz distinta a lo que se venía haciendo. No lo veo difícil, lo veo es de proceso, de entrar en un proceso distinto de sus vidas y efectivamente cerrar, soltar las creencias o las profesiones típico de la casa 9, el dogmatismo con el que se venían manejando hasta ahora de casa, de sentido, de eje, de vida, porque es justo en esa línea de raíz y éxito o raíz y vocación. Mi cimiento, que es típico de Saturno, que está abajo, en relación al éxito que puedo llegar a tener hacia donde quiero ir con las metas. Entonces, Capricornio, disfrútalo, hazte cargo de qué proceso es el nuevo y qué lo que la vida, que esto ya lo saben, la mayoría de Capricornios ya saben qué es lo que deben empezar a soltar y cómo construir las bases de un nuevo hogar, un nuevo trabajo, una nueva vocación, un nuevo estudio. Eso es un eclipse ahí en el medio cielo para Capricornio, una nueva forma de mostrarse al mundo, de beberlo, de hacerlo distinto y de que ustedes también lo puedan incorporar
que lo puedan sostener, que les pueda nutrir también en sus vidas. Es un momento exigente porque si ustedes observan, pues es una cuadratura perfecta que hay entre Saturno, Capricornio, el eclipse y Capricornio, y encontrar ahí la forma de hacerlo es la resistencia más grande que puede haber. Entre menos resistencia haya mejor, esto sí le cuesta a Capricornio, porque Capricornio tiende a defender mucho lo que ya venía haciendo, lo antiguo, y le cuesta trabajo migrar hacia lo nuevo, que es lo que más le está pidiendo Urano y Plutón, que se apalanque de lo nuevo, la nueva forma. Entonces ahí puede llegar a presentar resistencia a Capricornio, pero efectivamente nuevas formas de vivirlo y hacerlo, sobre todo en relación muy de su vida, de vocación, vida, vocación o bien sea también, en este caso, estilos, cambios, incluso viviendas. También es típico que estén cambiando de rumbo, de carrera, de forma en como lo vienen haciendo. Favorable, bastante favorable. Solo que si